Bienvenidos a Desvendando Noticias. Hoy queríamos traerles un documental, es una compilación de 3 videos que hemos hecho en el canal, porque este tema de las tormentas solares se seguirá escuchando. Hemos escuchado muchas notas que de hecho lo tratan con mucho sensacionalismo, amarillismo y hasta de modo fabula, pero realmente ¿qué hay detrás de esto? Vamos a compartir todos los recuentos que hemos encontrado en el pasado y lo que vendría a ser una construcción de un escenario futuro, ¿no? O sea, realmente podría pasar eso, y lo que ponemos en perspectiva es que el calor del sol en un verano que haga un incendio, no, sino que el flujo de energía en la Tierra, al parecer, durante máximos solares, como que se empieza a alterar, y por ejemplo, en lugar de tirar digamos, como un flujo de energía como balanceado, de repente hay fluctuaciones muy marcadas, lo cual hace que gobiernos, por ejemplo, tengan que cortar el flujo de luz por un peligro, ¿no? Y eso sí nos resuena porque puede ser que el flujo, esa oscilación de energía, el sol puede influenciarla. Vamos a ponerles este documental que más o menos recopila todo en 1 hora. Esperamos que pues el mensaje se pueda pues explicar bien. Sabemos que pues hay mucha mano detrás de todo esto a veces, pero la energía del sol, como si esto fuera un circuito, es una gran posibilidad, ¿no? Entonces vamos a mostrar todas estas narrativas, todos estos recuentos, y ojalá que en el momento de estar viendo todo esto podamos pues llegar a conclusiones, ¿no? Cada quien pues llega a sus conclusiones. A nosotros sí nos resuena que el sol puede controlar esta fluctuación, esta corriente eléctrica en la Tierra, y por ende vemos estos fenómenos, ¿no? Pero bueno, sin más preámbulo, este es el documental. Esperamos que también sea de su agrado y podamos aprender todos juntos. Hoy les traemos un evento que sucedió en la segunda mitad de los 1800 y que obviamente la historia no nos hablará mucho. El evento es llamado la tormenta solar de 1859, conocida también como evento Carrington. Empezaremos con lo que nos dice Wikipedia, lo cual estamos más que claros que quizá no es información veraz 100%. Luego, nos adentraremos a los detalles que logramos encontrar en periódicos y otros sitios en donde el algoritmo de Google puso sus trabas para poder encontrarlos. Según Wikipedia, esto se dice: en el año 1859 se produjo una gran eyección de masa coronal o llamarada solar. A partir del 28 de agosto se observaron auroras que llegaban hasta el norte de Colombia. El pico de intensidad fue el 1 y 2 de septiembre y provocó el fallo de los sistemas de telégrafo en toda Europa y América del Norte. Los primeros indicios de este incidente se detectaron a partir del 28 de agosto de 1859, cuando por toda Norteamérica se vieron auroras boreales. Se vieron intensas cortinas de luz desde Maine hasta Florida. Incluso en Cuba, los capitanes de barco registraron en los cuadernos de la bitácora la aparición de luces cubrizas cerca del cenit. Fue la interacción más violenta que nunca se ha registrado entre la actividad solar y la Tierra. La acción del viento solar sobre la Tierra el año 1859 fue, con diferencia, la más intensa de la que se tiene constancia. El día 28 de agosto aparecieron numerosas manchas solares, y entre los días 28 de agosto y 2 de septiembre se declararon numerosas áreas con llamaradas. El 1 de septiembre el Sol emitió una inmensa llamarada. Solo 17 horas y 40 minutos después, la eyección llegó a la Tierra con partículas de carga magnética muy intensa. El campo magnético terrestre se deformó completamente, y esto permitió la entrada de partículas solares hasta la alta atmósfera, donde provocaron extensas auroras boreales e interrupciones en las redes de telégrafo. Según la revista Business Insider, una publicación oficial muy respetada, se dice lo siguiente: los documentos en las oficinas de telégrafo se incendiaron. Incluso con las baterías desconectadas, los operadores descubrieron que la vertiginosa corriente subatómica podía llevar sus mensajes a grandes distancias. Las luces bailaban en el cielo. Después continúa dándonos más detalle del evento. A las 11:18 de la mañana del 1 de septiembre de ese año, el astrónomo inglés Richard Carrington se paró en su observatorio privado, grabando manchas solares en una imagen del Sol proyectada a través de su telescopio en una pequeña pantalla. 2 parches de luz intensamente brillante y blanca estallaron, escribió en su informe. Descripción de una apariencia singular vista en el Sol. Para la revista Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.
Mi primera impresión fue que, por casualidad, un rayo de luz había penetrado en un agujero en la pantalla unida al cristal de objetos, por el cual la imagen general queda a la sombra, ya que el brillo era completamente igual al de la luz solar directa. Él escribió. La mañana siguiente, antes del amanecer, la NASA escribe: los cielos de todo el planeta Tierra estallaron en auroras rojas, verdes y moradas, tan brillantes que los periódicos se podían leer tan fácilmente como a la luz del día. De hecho, auroras impresionantes pulsaban incluso en latitudes tropicales cercanas a Cuba, Bahamas, Jamaica, El Salvador y Hawái. Como pueden ver, el evento se dio a inicios de septiembre de 1859. Sin embargo, el diario Bellows Falls Times del estado de Vermont de Estados Unidos nos menciona lo siguiente con respecto al Sol en enero al principio de ese año. Dice: para aquellos de sus lectores que pueden estar interesados en los fenómenos solares, puede ser gratificante saber que ahora hay dos manchas en el Sol que se pueden ver a simple vista. Las manchas están cerca una de la otra, son casi del mismo tamaño y están situadas cerca del centro del disco. No es frecuente que aparezcan manchas en el Sol de tamaño suficiente para estar sin la ayuda de un poder de aumento moderado. Creo que ninguna de esta clase ha aparecido desde marzo de 1836. Luego, la mancha tenía más de 96.000 kilómetros de diámetro. Como no se puede ver un lugar a simple vista que tenga menos de 80.000 kilómetros de diámetro, considero que cada una de estas tiene al menos esa cantidad. Es probable que estos puntos permanezcan a la vista unos 8 o 10 días al menos. Pueden ser vistos por personas de buena vista mediante el uso de un pedazo de vidrio polarizado. Según la observación general de tales fenómenos, es probable que nos visiten con una cantidad inusual de tormentas eléctricas, vientos fuertes, huracanes, etc., durante los meses de invierno y primavera. Cabe destacar que pareciera que los periódicos han sido quitados de la base de datos para describir tan importante evento ese año. Para el año 1859 intentamos con varias palabras de búsqueda, como por ejemplo evento Carrington y otros, sin embargo ningún resultado. Con la palabra de búsqueda Electric Storm, solo 8 resultados encontramos. De los 8, 6 son básicamente un copy-paste de la misma nota en diferentes diarios. Y cuando busqué aurora boreal en fechas del 2 de septiembre, un día después del evento, el sitio solo mostró 10 diarios. Se supondría que si el evento fue visto en muchas partes, los diarios lo reportarían al día siguiente. Sin embargo, es interesante notar que muchos diarios disponibles no lo reportaron. Uno de ellos llama la atención por la redacción única. El Evening Star de Washington, D.C. nos cuenta brevemente el 2 de septiembre. Fenómeno atmosférico, telégrafo sobrenatural, aurora boreal. Las espléndidas exhibiciones de aurora boreal el domingo por la noche, además de asombrar a los sublunares despiertos, desconcertaron a los operadores de las diversas líneas telegráficas en gran medida, y jugaron al tenis con sus mensajes. Después de luchar contra su sutil oponente atmosférico hasta muy tarde, reconocieron con gracia una derrota mutua y cerraron sus líneas respectivas. Anoche, los cielos exhibieron una apariencia similar, y la presencia de una superabundancia de electricidad atmosférica ha sido evidente en todas las líneas que conducen desde esta ciudad hoy. Al encontrar imposible enviar y recibir mensajes correctamente mediante el uso de sus baterías, los operadores, tanto aquí como en Filadelfia, separaron sus conductores de baterías y trabajaron sus líneas, o al menos recibieron señales legibles, solo por la ayuda de la aurora boreal, como mostrará el siguiente despacho del operador. Filadelfia, 2 de septiembre. Algo ocurrió esta mañana, como el asunto del domingo por la noche, la aurora. La línea occidental trabajó con Pittsburgh y desde Nueva York a Pittsburgh, sin una partícula de batería en ninguno de los extremos. El profesor Henry del Instituto Smithsoniano estuvo aquí el lunes para hacer consultas sobre el fenómeno del domingo por la noche y tomó las declaraciones de todos los operadores de turno. Parecía muy satisfecho con lo que había aprendido. Operador Oficina Telegráfica Americana. Los operadores de la Oficina Telegráfica Americana en esta ciudad probaron un experimento similar en Washington y Memphis y se encontraron con el mismo éxito.
¿Quién discutirá ahora la teoría de que la aurora boreal es causada por la electricidad? Después de indagar más, un diario en español, La Gaceta de Puerto Rico, nos narra el siguiente acontecimiento en Estambul, o lo que se conocía antes como Constantinopla, del 10 al 14 de septiembre de 1859. Escriben de Constantinopla el 14 de septiembre. Un incendio terrible acaba de devorar más de 1000 casas de Constantinopla. En el barrio de Haskell, habitado por 30 familias israelitas, está edificado como el resto de la ciudad, en anfiteatro. Partiendo del golfo llamado Cuerno de Oro, las casas están situadas unas sobre otras y se elevan hasta las colinas más culminantes que rodean al golfo. En este barrio hay establecidos miles de tiendas y cafés. El viernes 2 de septiembre se oyeron a cosa de las 12 de la noche los gritos lúgubres de Wanjinevar, fuego, gritos que hacen palidecer a todos los habitantes de Constantinopla, porque como casi todas las casas son de madera y tablas pintadas, y luego no están aseguradas, los incendios se propagan con rapidez espantosa y las pérdidas son irreparables. A pesar de la gravedad de este siniestro, felicitábanse de haber dominado el elemento destructor, cuando al siguiente día, también a medianoche, volvió a oírse el grito de Yanjinevar. Más de 1000 casas o habitaciones estaban quemándose. Centenares de hombres, mujeres y niños, no hallando asilo en ninguna parte, han tenido que resignarse a buscarlo en las alturas que dominan este barrio. En la colina acampan más de 600 familias, desprovistas de todo, que cuentan más de 1600 niños. En tan tristes circunstancias, consuela ver a algunos hombres generosos convertirse en protectores de tantos infortunados y emplear parte de su fortuna en aliviar tantas miserias. Entre otros, el banquero de esta ciudad, Camondo, apenas tuvo noticia del siniestro, envió a M. Venecioni, secretario, para que distribuyera víveres a estas 600 familias hambrientas y diera socorros en dinero a los pobres vergonzantes. El consistorio y los notables israelitas, convocados por su jefe M. Camondo, se reunieron el miércoles últimos con el objeto de promover una suscripción en favor de los incendiados. La primera suscripción ha producido 150,000 piastras, sobre 5,000 pesos. Tiendo a pensar que hubo un tipo de edición especial para resaltar a los israelitas en todo este sufrimiento. Es interesante que uno de los pocos relatos de incendios de septiembre de 1859, durante el evento Carrington, tenga que resaltar que 30 familias israelitas vivían en el lugar del incendio y que realicen un consistorio, que según el diccionario es consejo directivo de una comunidad religiosa, en este caso israelita. El consistorio con los notables israelitas fue para suscribirse a algo, y supuestamente en favor de los incendiados. La palabra suscripción levanta sospecha de que tanta ayuda querían proporcionar estas personas. Después de confirmar incendios en el área de Estambul, Turquía, seguimos buscando acerca de incendios en esas fechas cerca de Turquía. Esto nos llevó a pequeñas notas de otro pueblo en Turquía llamado Erzurum y la confirmación de que hubo terremotos previo a los incendios. El 9 de julio de 1859, The Daily Dispatch de Virginia, Estados Unidos, reporta: un terremoto ocurrió en Erzurum el 2 de junio y 1500 personas se ha dicho que perdieron sus vidas. Luego, el 27 de agosto de 1859, el New York Herald nos habla de terremotos en plural. Los periódicos de Constantinopla anuncian la destrucción total de la ciudad Erzurum por terremotos. Erzurum fue la principal ciudad de Armenia en Turquía asiática, capital de una pashalik, que es una área turca de gobernantes de alto rango, del mismo nombre, en una llanura en Karasu, o rama oeste del Éufrates, a 193 kilómetros de Trebisonda y a 249 kilómetros al oeste del monte Ararat. Y luego, el 29 de octubre de 1859, el Clamor Público de Los Ángeles, California, diario en español, nos dice: Erzurum, un pueblo de la Turquía, que fue recientemente medio destruido por un temblor, ha sido visitado por un incendio y enteramente destruido. Esta última nota resalta por minimizar lo que estuvo sucediendo. Nótese el usar la palabra temblor en lugar de terremoto, y que este temblor medio destruyó la ciudad.
Luego, un incendio visitó. ¿Nos querrán decir algo más? ¿Que los incendios visitan? ¿Que su causa es externa? Me gustaría muchísimo escuchar sus comentarios al respecto. Usando este pueblo, el Cerón como palabra de búsqueda, nos llevó a un artículo de Thunderbolts Project, que es un grupo que se enfoca en hacer investigaciones con actividad plasmática en el cielo por medio del sol y los relámpagos. Ellos hacen una excelente conexión de todos estos eventos, incluyendo la destrucción de un crucero llamado Royal Charter y otros barcos por la fuerza del mar y los vientos. Parte del artículo que publicaron el 28 de octubre del 2011 dice: solo 2 meses antes se había producido un terremoto masivo en Erzurum, Turquía, de fuerza 9 en la escala de Mercalli. Más de 16.000 personas perecieron. ¿Hubo una conexión extraña entre estos dos eventos? Pero aún más extrañas coincidencias debían seguir. Mientras avanzaba hacia el Canal de la Mancha, todo parecía estar bien, pero cuando llegó al extremo noroeste de Anglesey, el 25 de octubre, el barómetro estaba cayendo. Se aconsejó al capitán, el capitán Thomas Taylor, que se refugiara en el puerto de Holyhead, pero continuó hasta Liverpool. Durante la noche de octubre, los vientos se elevaron a la fuerza del huracán categoría 12 a más de 160 km por hora, en lo que se conoció como el vendaval del Royal Charter. Su dirección cambió de este a noreste, conduciendo el barco hacia la costa de Anglesey. A las 11 p.m. ancló, pero a la 1:30 a.m. del 26 de octubre, la cadena del ancla del puerto se rompió, seguida rápidamente por el estribor. A pesar de cortar los mástiles para reducir la resistencia del viento, el Royal Charter fue conducido hacia la costa, con las máquinas de vapor incapaces de avanzar contra la tormenta. El barco inicialmente aterrizó en un banco de arena, pero a primera hora de la mañana la marea creciente la llevó a las rocas. Golpeado contra las rocas por enormes olas azotadas por vientos de más de 160 km por hora, se rompió rápidamente. La mayoría de los pasajeros y la tripulación, un total de más de 450 personas, murieron. Muchos de ellos murieron al ser golpeados contra las rocas por las olas en lugar de ahogarse. Otros se ahogaron, agobiados por los cinturones de oro que llevaban alrededor del cuerpo. Los sobrevivientes, 21 pasajeros y 18 miembros de la tripulación, eran todos hombres, sin mujeres ni niños salvados. La tormenta del Royal Charter fue la peor de todo el siglo XIX, con un total de 133 barcos hundidos durante la tormenta. El número de muertos fue de alrededor de 800. ¿Qué había causado esta tormenta gigante sin precedentes? Creo que podemos mirar a otro evento que nos muestra precisamente de dónde viene nuestro clima. En los cielos, la tormenta solar de 1859, también conocida como el evento Carrington, fue la tormenta solar más poderosa en la historia registrada. Richard Carrington dibujó su magnitud mientras observaba los destellos brillantes de una llamarada solar en la superficie del Sol. Este fue el mismo evento que causó la interrupción de los telégrafos, el resplandor extremo de la aurora austral, los terremotos en Turquía y finalmente la mega tormenta del Royal Charter. Probablemente la radiación del sincrotón se derramó sobre la Tierra. Las observaciones de Temple llegaron poco después, cuando dibujó una enorme eyección de masa coronal, CME en inglés, con su terrible cuerpo floreciendo hasta el ancho del Sol mismo, durante un eclipse solar unos meses más tarde. La conexión electromagnética con el Sol controla nuestro clima, no a la humanidad con su impacto imaginado. Un fenómeno más ocurrió, que es dolorosamente coincidente y desconcierta a la ciencia moderna. La epidemia mundial de gripe de 1859 fue una de las peores de la historia, causando 500.000 de muertes, según Duffy J., Louisiana University Press. ¿Podrían las erupciones solares y la radiación sincrotón de la eyección de masa coronal estimular el crecimiento viral? Pese a que los miembros de Thunderbolts Project hacen un trabajo impecable en conectar todos estos eventos, hay un evento que dejaron por fuera que creo importante: una erupción volcánica. En 1859 hubo una de las erupciones más largas de la historia. Según el sitio oficial de la Agencia de Geología de Estados Unidos, se dice de este evento: la erupción de Mauna Loa en 1859 comenzó en la noche del 23 de enero.
Luego de una breve erupción en la cumbre, se produjo un brote en el flanco noroeste de Mauna Loa a una altura de 3.380 metros. La erupción finalmente destruyó un pueblo costero y estanques de peces en Wananali y Kiholo, en la costa oeste de la isla. Esta erupción es notable por varias razones. Es la erupción más voluminosa en el periodo posterior al contacto y produjo un flujo de lava de 52 kilómetros de largo, el más largo del estado. La erupción duró aproximadamente 300 días, la segunda más larga de todas las erupciones de Mauna Loa desde la llegada de los europeos a Hawái. Además, es una de las dos erupciones históricas de respiraderos radiales en los flancos noroeste y oeste de Mauna Loa. La otra erupción radial ocurrió en 1877. Si nos basamos en la historia oficial, no cabe duda que el año 1859 fue un año de eventos catastróficos que al parecer han sido esparcidos en los registros sin ninguna relación alguna. Sin embargo, no hay duda que hay una conexión enorme y que podría estar ligada a la actividad solar reportada en ese año. A manera de resumen, acá los eventos una vez más. En enero de 1859 se observaron manchas en el Sol y se dio advertencia. De igual manera, el volcán Mauna Loa inicia su erupción que continuaría por 300 días. Terremotos a inicios de junio en Turquía y probablemente en otras partes del mundo. El 2 de septiembre oficialmente es cuando se observa la eyección de masa coronal del Sol hacia la Tierra. Y ese preciso día hay un incendio en Turquía que destruye una ciudad que ya había sido media destruida por un movimiento sísmico. Ese mismo día se estrella el Royal Charter y más de 100 barcos se hunden, dejando cerca de 1000 personas sin vida por la fuerza del mar y los vientos. Seguidamente empieza una epidemia de fiebre amarilla que dejaría 500.000 de personas muertas según cifras oficiales. El invierno al final de ese año sería uno de los más severos en el hemisferio norte. Sin embargo, lo que nos encontramos en los periódicos de la época es el lado bonito de la historia, que es el espectáculo de la aurora boreal y cómo afectó solamente los sistemas de telégrafos. No hay duda que estos eventos tienen algo en común y que apuntan al Sol, ese orbe que tiene influencia cercana a la Tierra, probablemente porque no está a millones de kilómetros como la ciencia oficial nos hace creer. También es importante mencionar que los años antes y después de este año describen un tiempo más extenso de eventos que sugieren un desbalance en la Tierra. Por ejemplo, en 1852 la historia oficial reporta una epidemia de fiebre amarilla en Buenos Aires, a la que llamaron vómito negro. En 1858 vuelve la epidemia a golpear Buenos Aires, junto con Montevideo. La misma fiebre amarilla tiene epidemias en Bermuda, Nueva Zelanda y New Orleans en Estados Unidos en esos años anteriores también. Es interesante que las epidemias siguen golpeando varias partes del mundo después de ese año también. En Buenos Aires se reporta la epidemia de fiebre amarilla más fuerte, en 1871 por ejemplo. Los insto a hacer búsquedas de la correlación de esta llamada fiebre amarilla antes y después de 1859 en sus respectivos países. Como punto final, ¿qué creen ustedes que realmente sucedió? ¿Qué nos están ocultando de este evento? ¿Hay eventos de terremotos o incendios cercanos a este año en sus países? Por ejemplo, en Costa Rica, de donde soy, se nos cuenta una historia de un soldado heroico que con una antorcha logra quemar una edificación donde estaba el bando enemigo en 1856, 3 años antes de este evento. Estoy empezando a sospechar que la fuerza natural de nuestra tierra se encubre con historia fabricada. Les agradeceré muchísimo sus comentarios al respecto. Haremos una segunda parte de este video de un fenómeno o evento similar en 1921, 3 años después del inicio de la pandemia de la fiebre española, por cierto. Según los reportes, el sistema de comunicaciones y de trenes se paralizó por la tormenta solar. Hoy les compartiremos de un evento del que no se habla mucho en la historia, pero del que hay varios registros reveladores en todo este rompecabezas. Se le ha llamado la Gran Tormenta Solar de 1921, hace 100 años aproximadamente. Este sería la continuación al video del evento Carrington, por sus similitudes. Para darles un poco de contexto, hay algunos eventos a principios del siglo XX a tomar en cuenta.
1906, terremoto en San Francisco. 1908, terremoto en Italia en el área de Messina. 1909 y 1911, terremotos en México. 1910, terremoto en Costa Rica. De 1914 a 1918, la supuesta Primera Guerra Mundial. 1916-1917, serie de 4 terremotos en China. 1917 a 1918, el invierno más severo del siglo. 1918, la pandemia de la gripe española. 1920, el terremoto más fuerte en China. Al parecer la información de este terremoto fue borrada por el Departamento de Geología de los Estados Unidos, pero con el sitio Wayback Machine, donde se pueden accesar sitios y hasta tweets borrados, encontramos la siguiente reveladora información. Este terremoto fue de destrucción total, intensidad 12, la intensidad máxima en la escala de Mercalli. Más de 73,000 personas murieron en el condado de Haiyuan. Un deslizamiento de tierra enterró la aldea de Suhuaje en el condado de Sigi. Casi todas las casas se derrumbaron en las ciudades de Longde y Winning. Hubo un gran número de deslizamientos de tierra y grietas en el suelo en toda el área epicentral. Algunos ríos fueron represados, otros cambiaron de curso. Se observaron seiches de este terremoto en 2 lagos y 3 fiordos en el oeste de Noruega. Definitivamente una descripción muy destructiva de este terremoto. Según la narrativa oficial, la escala Richter es introducida en 1935. Sin embargo, antes la escala de terremotos se medía en la escala de Mercalli, la cual, sin importar la profundidad o el epicentro de un terremoto, se basaba más en el daño que dejaba un terremoto exteriormente. El de China de 1920 tiene registrada la máxima escala de destrucción, por ejemplo, y el de Italia en 1908 tiene casi la máxima intensidad, con un maremoto incluido. Todo este preámbulo es para proponer una teoría acerca de la fiebre española de 1918 y la pandemia del 2020. En ambas, el libreto de usar una gripe normal y maximizarla con el temor por medio de la prensa, por supuesto que se repitió. Sin embargo, por los eventos que mencionamos y otros datos que hemos indagado, como la falta de alimentos, muy posiblemente por los inviernos fríos y la destrucción de lugares, los sistemas inmunológicos de las personas estaban muy débiles también, lo cual es muy similar a los escenarios que mencionamos en el video del evento Carrington en 1859. Ahora, volviendo a la tormenta solar de 1921, leeremos un artículo de un sitio llamado spaceweatherarchive.com, el cual muestra con periódicos de la fecha lo que sucedió, así que empezaremos. La gran tormenta geomagnética de mayo de 1921. El servicio de telégrafos postrado. El cometa no tiene la culpa, declaró Los Angeles Times el 15 de mayo de 1921. La perturbación eléctrica es la peor conocida, informó el Chicago Daily Tribune. Se le acredita a la mancha solar el disfuncionamiento de líneas férreas. El sistema de señalización central de Nueva York puesto fuera de servicio por el juego de la aurora boreal, dijo el New York Times. Como nota aparte, resalta la palabra cometa durante esta tormenta solar, el cual cubriremos más adelante en el video. El artículo continúa y dice: no lo sabían en ese momento, pero esos periódicos cubrían la mayor tormenta solar del siglo XX. Desde entonces no ha sucedido nada parecido. Comenzó el 12 de mayo de 1921, cuando la mancha solar gigante AR 1842, cruzando el Sol durante la fase de bajada de ciclo solar 15, comenzó a estallar. Una explosión tras otra arrojó eyecciones de masa coronal directamente hacia la Tierra. Durante los siguientes 3 días, las eyecciones de masa coronal sacudieron el campo magnético de la Tierra. Los científicos de todo el mundo se sorprendieron cuando sus magnetómetros se salieron de la escala repentinamente.
los bolígrafos en los registradores de gráficos de tira pegados inútilmente a la parte superior del papel. Y luego comenzaron los incendios, alrededor de las 2 horas meridiano de Greenwich del 15 de mayo. Un intercambio de telégrafos en Suecia estalló en llamas. Aproximadamente 1 hora después, sucedió lo mismo al otro lado del Atlántico, en el pueblo de Brewster, en Nueva York. Las llamas envolvieron el tablero de distribución en la estación Brewster del ferrocarril central de Nueva Inglaterra y rápidamente se extendieron para destruir todo el edificio. Ese incendio, junto con otros más o menos al mismo tiempo en una torre de control del ferrocarril cerca de la estación Grand Central de la ciudad de Nueva York, es la razón por la que el evento a veces se conoce como la supertormenta del ferrocarril de Nueva York. ¿Qué causó los incendios? Las corrientes eléctricas inducidas por la actividad geomagnética surgieron a través de las líneas telefónicas y telegráficas, calentándolas hasta el punto de combustión. Fuertes corrientes interrumpieron los sistemas de telégrafo en Australia, Brasil, Dinamarca, Francia, Japón, Nueva Zelanda, Noruega, Suecia, Reino Unido y Estados Unidos. El Ottawa Journal informó que muchas líneas telefónicas de larga distancia en New Brunswick fueron quemadas por la tormenta. En algunas líneas de telégrafo en los Estados Unidos, los voltajes se dispararon hasta 1000 voltios. Durante el pico de la tormenta, el 15 de mayo, las ciudades del sur como Los Ángeles y Atlanta se sentían como Fairbanks, con la aurora boreal bailando en lo alto, mientras las líneas de telégrafo crujían con corrientes geomagnéticas. Se vieron auroras en los Estados Unidos, tan al sur como Texas, mientras que en el Pacífico se avistaron auroras rojas desde Samoa y Tonga, y barcos en el mar cruzando el Ecuador. Hasta aquí se nos da una descripción muy clara de la magnitud de la tormenta. Por esta razón quisimos indagar más, y logramos dar con un artículo específico del New York Times. El New York Times solicita un pago para tener acceso a sus ediciones antiguas. Sin embargo, logramos encontrar el artículo del evento en el sitio solarstorms.org. Definitivamente, al narrar eventos locales en Nueva York, el artículo describe cosas muy interesantes. Así que aquí vamos. A la mancha solar que causó la brillante aurora boreal el sábado por la noche y las peores perturbaciones eléctricas que se recuerdan en los sistemas de telégrafo, se le atribuyó algo sin precedentes a las 7:04 de la mañana de ayer, cuando todo el sistema de señalización y conmutación del ferrocarril central de Nueva York, debajo de la calle 125, se puso fuera de servicio, seguido de un incendio en la torre de control en la avenida 57 y Park. Esta es la primera vez que se culpa a una mancha solar de semejante daño. Según otros relatos, parecía que la perturbación eléctrica del Sol y sus variados efectos sobre la Tierra eran de un tipo grave, lo que ocurre solo unas pocas veces en un siglo. Otras tormentas eléctricas memorables, coincidiendo con el descubrimiento de manchas solares, ocurrieron el 1 de septiembre de 1859, el 3 de agosto de 1887 y en septiembre de 1909. O sea, pasaron otras similares, pero solo se nos cuenta limitadamente de la de 1921. Y si nos fijamos en años como 1887 y 1909, son años de por sí sospechosos de acomodos en nuestra sociedad, quizá incluso mini reseteos. Pero bueno, continuemos con el artículo. Se informó que la interrupción del sistema de conmutación de señales se debió a una corriente de tierra, una de las perturbaciones que acompañaron a la tormenta eléctrica entre la calle 57 y la estación Grand Central. Los dispositivos automáticos de señalización y conmutación y los sistemas telefónicos y telegráficos de las carreteras se detuvieron de inmediato. Los vapores provenían del aislamiento de los cables eléctricos en la torre y siguió un humo denso. Y luego la siguiente sección dice: perturbación a los residentes de Park Avenue. Mientras todos los trenes entrantes y salientes estaban detenidos, el departamento de bomberos extinguió el incendio en la torre, pero no hasta que los residentes de muchos edificios de apartamentos de Park Avenue tosieran y se ahogaran por los vapores sofocantes que se extendían por las cuadras.
Como nota aparte, no deja de llamarme la atención el nivel del fuego del que se habla. ¿Por qué se inicia en una torre? ¿Qué tienen las torres de especiales para que se inicie un fuego de esa manera? Acá tenemos imágenes de cómo se veía la estación central del ferrocarril en Nueva York y las torres que tenía. Miren lo alto que era el edificio. Se describe que en un momento había humo cubriendo varias cuadras de la ciudad a partir de este punto. ¿Fueron varias torres entonces? ¿Y nada más se nos cuenta de una? Eso estará conectado al video de los heliodos que compartimos en el canal, donde mencionamos que el orbe de las antenas funcionó como un sol artificial. ¿Qué tal si no supieron usar estos orbes y se les salió de las manos con la inesperada energía del sol? En cuanto a los ferrocarriles eléctricos, según la narrativa oficial, se conocen desde 1837, cuando supuestamente se inventó el primero, y que cada modelo nuevo se presentaba en una feria internacional, pero que para 1879 se usó el primer tren eléctrico con pasajeros, y que en 1888 este supuesto desarrollo llegó a la supuesta invención del tranvía. ¿Será que las élites encontraban tecnología antigua y para promocionarla y lucrar con ella usaban las llamadas ferias internacionales? Casi 30 años pasaron desde el uso comercial del tren eléctrico para que una tormenta solar les diera una sorpresa de paralizarlas. ¿Será que no tenían todo el conocimiento de cómo usar la energía? Me encantaría escuchar lo que piensan ustedes. Seguiremos con el artículo y dice: mientras se realizaban trabajos de reparación en el sistema eléctrico, los interruptores giraban a mano y los trenes entraban y salían de la estación, media hora o más tarde. Mientras tanto, la gran estación central se había llenado por miles de personas. Los efectos del cielo brillante continuaron durante toda la noche del sábado y fueron visibles ayer al amanecer. El amanecer los ahogó. Hermosos efectos precedieron al amanecer. La aurora boreal que había cubierto los cielos con diferentes tintes, a pesar de la brillante luz de la luna, se mantuvo firme contra el primer resplandor del este. A medida que el resplandor se hacía más brillante, las serpentinas relucientes y las hojas de color rosa, amarillo, naranja y violeta tenue parecían fusionarse en un arco de color acero, que se extendía de horizonte a horizonte, temblando y vibrando, oscureciéndose por un tiempo y luego destacándose claramente de nuevo. Se supone que las corrientes de tierra y los extraviados atmosféricos que ponen los sistemas eléctricos fuera de servicio son electricidad que llega aquí directamente del Sol, un viaje de 8 minutos para una corriente eléctrica. La última gran tormenta eléctrica de este tipo ocurrió en septiembre de 1909. Sus efectos se extendieron bastante bien por la Tierra. Se observó tan al sur del Polo Norte como al norte de Italia, y tan al norte del Polo Sur como Australia y Sudáfrica. La última sección del artículo cierra diciendo: cuestionamiento oscuro de la astronomía. Y dice: el origen de las manchas solares es uno de los oscuros cuestionamientos de la astronomía. Por lo general, se supone que es una especie de explosión de gases. Se cree que las manchas solares tienen un efecto importante en las condiciones climáticas aquí. Las predicciones meteorológicas se envían desde el Observatorio de Santa Clara, basadas en los efectos esperados de las manchas solares en las condiciones atmosféricas de la Tierra. La Oficina Meteorológica de Washington ha realizado estudios exhaustivos sobre el tema, pero todavía no intenta hacer un uso práctico de la teoría de las manchas solares para predecir el tiempo. La conexión entre las manchas solares y las exhibiciones de auroras se conoce desde hace mucho tiempo, aunque han sido pocos los casos en los que la erupción de las manchas solares ha sido seguida por grandes auroras y tormentas eléctricas. Una de las conexiones es que el número de manchas solares aumenta y disminuye en un orden regular durante periodos de entre 10 y 11 años. Las auroras hacen lo mismo. Los años en los que hay más manchas solares son los años en los que hay más auroras, y los años en los que hay menos manchas solares son los años en los que hay menos auroras. Lo que causa las explosiones en el Sol
Si es que son explosiones, se desconoce, pero una teoría prominente avanzada en los últimos años es que los planetas tienen alguna conexión con las manchas solares. Algunas manchas desaparecen en poco tiempo, algunas han permanecido visibles durante 18 meses. Con el telescopio se ve que las manchas giran, a veces hacia la izquierda y otras hacia la derecha. Como comentario a esta sección, definitivamente me llama la atención que se admita que es un tema en investigación todavía, y que los planetas podrían ser una variable importante en esos fenómenos también. Personalmente los veo como entes energéticos en toda esta ecuación. Entonces es así como termina el artículo del New York Times, el cual revela información valiosa que no encontramos en el portal de periódicos del Congreso de los Estados Unidos. El artículo con que iniciamos el video concluye de la siguiente manera: ¿qué pasaría si tal tormenta ocurriera hoy? Y dice: si la tormenta de mayo de 1921 azotara hoy, esperaría que provocara la mayoría, si no todos, de los impactos descritos en el informe de 2013 de la Royal Academy of Engineering dirigido por Paul Cannon. Esto podría incluir cortes de energía regionales, cambios profundos en las órbitas de los satélites y pérdida de tecnologías basadas en radio como el GPS. La interrupción del GPS podría afectar significativamente la logística y los servicios de emergencia. Como comentario a esta conclusión, me llama la atención que se hable de cambios profundos en las órbitas de los satélites, entre comillas. Al punto que quiero llegar es que con una tormenta como la de 1921, muchas de sus farsas se caerían, ya que muchas de sus supuestas invenciones se desajustarían, como pasó con el tren y las telecomunicaciones. Esto nos lleva también al elemento del cometa, mencionado en el artículo al principio del video. Después de indagar, el cometa al que se refieren es el cometa Rayleigh de 1921, que se detectó por primera vez el 13 de marzo de ese año, y que su punto más cercano al Sol fue el 9 de mayo, menos de una semana antes de la tormenta solar. También hay que recordar que el cometa Halley se vio en 1910, específicamente el 10 de abril, unos 7 meses después de la tormenta solar de 1909, muy similar y mencionada en los artículos. Queda claro que el Sol sigue siendo un objeto de estudio como lo hicieron muchas civilizaciones antiguas. Ya hemos dicho en el canal que ni NASA tiene idea de sus ciclos al 100%, ya que lo han admitido entre líneas. Lo que sí es cierto es que tiene ciclos de 11 años promedio, y en los picos parece haber más fenómenos energéticos de lo normal. De ahí que 2024 y 2025 podrían ser claves en todo este entendimiento. Hoy les presentaremos un doblaje del canal de habla inglesa The Y-Files, llamado ¿Tormentas solares más peligrosas de lo que pensás? ¿Podemos sobrevivir a otro evento Carrington? El video es de casi 20 minutos, pero lo acortamos a 9 minutos con las partes que nos parecieron más relevantes. En este video, el youtuber AJ describe el trasfondo histórico de tormentas solares en la historia, llegando a las más recientes, las cuales las mencionamos en nuestro video de apagones anómalos. Para las tormentas solares muy atrás en la historia de las que él habla, son difíciles de creer al 100%, pero si el Sol es cíclico podríamos asumir que sí han sucedido en el pasado. Lo cuestionable es apuntar a años en específico y si realmente sucedió en todo el mundo o solamente en una zona en particular. De todas maneras, consideramos que es valioso escuchar lo que se describe y tratar de leer entre líneas. Como pueden ver, el título contiene Evento Carrington. Los que no están familiarizados con este evento los invitamos a ver nuestro video al respecto. En 1859 ocurrió la tormenta solar más grande registrada según la historia más reciente. En los reportes se describe que las estaciones de telégrafo se incendiaron y que se reportaron auroras boreales a muy bajas latitudes como Cuba y Colombia. AJ hará una comparación de que si experimentáramos un evento similar o más intenso en nuestros días con los sistemas modernos de telecomunicaciones y electricidad, ¿cómo sería ese escenario? Aunque parezca sensacionalista, su conclusión es muy realista, lo cual es la idea de estar preparado, ya que al final de cuentas los gobiernos no nos cuidan. Nosotros tenemos que velar por nosotros mismos,
Los gobiernos y las élites globalistas han creado sistemas de dependencia. O sea, nunca nos enseñaron a velar y depender por nuestra cuenta, sino más bien depender de la electricidad que ellos nos dan, depender del agua que ellos nos dan, depender del suministro de alimentos que ellos nos dan. Por ende, en un colapso de estos sistemas, los ciudadanos sufrirían los efectos inmediatamente. Sin embargo, para aquellos que ya empezaron a desconectarse de esos sistemas y a crear ambientes autosostenibles en sus comunidades, son los que más podrán afrontar tiempos de esta índole. Con esto en mente y con lo que hemos compartido en el canal por más de 2 años, nos resuena más que las causas de apagones a este nivel serían por fenómenos energéticos del Sol, el cual lo percibimos cerca de nosotros y no a millones de kilómetros de distancia como lo dice la ciencia oficial. Estas serían causas fuera de control, incluso para los mismos que nos controlan o nos tratan de controlar. Estamos muy conscientes que un gran porcentaje de personas tiende a pensar que estos apagones a gran escala podrían ser causa de mano humana. Sin embargo, no tendría sentido que arriesguen los mercados de la bolsa y el funcionamiento de los bancos, por ejemplo. Desde nuestro punto de vista, tiene más factibilidad que algo suceda fuera del control de ellos y que después nos den su narrativa de control ocultando la verdadera información de nosotros. En el doblaje también, AJ mencionará los supuestos satélites. Ya lo hemos mencionado en el canal varias veces, pero dudamos de lo que nos describen como satélites, o esos aparatitos a cientos de kilómetros arriba, teniendo una función de rebotar señales de vuelta a la superficie de la Tierra. Lo que tiene más sentido es el sistema de triangulación de antenas, incluyendo las parabólicas, aquellas antenas que han estado vigentes desde los tiempos de Tesla, pero que se han propagado mucho más en los últimos 30 años. Entonces, cuando dicen que los sistemas de satélites no responden, suena más bien que el sistema de telecomunicaciones, encubierto con el nombre de satélites, simplemente no responde. Otro dato a considerar es que este youtuber AJ parece conocer los ciclos solares, pero no completamente. El ciclo solar donde el evento Carrington tomó lugar, que fue el ciclo 10 del Sol, fue relativamente de tamaño promedio. El ciclo solar del apagón del 2003 fue muy similar al de Carrington. Sin embargo, el anterior ciclo solar de 2008 a 2019 fue muy bajo en comparación a otros. Así que el tamaño del máximo solar que veamos en 2025 puede significar una variable a considerar en estas tormentas solares también. Y por último, estamos muy claros que en este tipo de videos se usa el CGI para mostrar el Sol dejando salir energía. Este CGI muestra un Sol muy diferente a una imagen real tomada con una cámara y un filtro solar. Sin embargo, lo que nos interesa rescatar es que simplemente energía sale del Sol. Pero sin más preámbulo, acá está el doblaje y si tenés algún aporte o comentario a esta presentación, nos encantaría escucharlo. La atmósfera exterior del Sol, la corona, está estructurada por fuertes campos magnéticos. A veces estos campos se retuercen lentamente, acumulando energía como cuando se enrolla un resorte. Cuando estos campos magnéticos finalmente se realinean, se libera esa energía, lo que provoca una llamarada solar o una eyección. Las llamaradas y las eyecciones de masa coronal, CME, pueden ocurrir al mismo tiempo, pero no son lo mismo. Una llamarada solar es básicamente un destello de luz. Son relativamente pequeñas y tienen lugar en la atmósfera solar inferior. Las CME, por otro lado, son enormes. Las CME ocurren en toda la superficie del Sol. Las pequeñas no nos damos cuenta. En el suelo estamos bien. Nuestra atmósfera absorbe la radiación cósmica y nuestro campo magnético desvía el plasma del Sol hacia los polos, que caen a través de la atmósfera y provocan las auroras. En promedio, las CME ocurren 2 o 3 veces al día. Pero 1 o 2 veces cada 100 años el Sol crea supertormentas que golpean la Tierra. Y cuando lo hacen, los efectos pueden variar desde inconvenientes hasta catastróficos. Hay evidencia de supertormentas solares que se remontan a mucho tiempo. Las muestras de núcleos de hielo muestran que poderosas tormentas solares golpearon la Tierra varias veces entre 7000 y 5000 a.C. En el año 774 d.C., una tormenta solar extrema llamada Evento Miyake provocó el mayor aumento de los niveles de carbono 14 jamás registrado. En el año 993 d.C., una tormenta dejó evidencias en los troncos de los árboles que los arqueólogos todavía usan para fechar materiales de madera antiguos. Con esto confirmaron que los nórdicos llegaron a América del Norte 500 años antes que Colón. 1052, 1279, más tormentas, más picos de carbono. En 1582, 1730, 1770, las tormentas solares hicieron que se vieran auroras en todo el mundo, convirtiendo la noche en día. Y hay decenas de informes como este a lo largo de la historia, pero en esos informes las tormentas solares no son más que rarezas.
Pues claro, asustaron a algunas personas que pensaron que el mundo se acababa o que los dioses estaban enojados, pero las tormentas no causaron ningún daño. Pero cuando ocurrió el evento de Carrington en 1859, la civilización estaba haciendo algo nuevo. Empezaron a usar máquinas y electricidad para operarlas. Y ahí es donde la historia pasa de una lección de ciencia a una película de desastres de Hollywood. Una tormenta solar puede inducir corriente en cualquier cosa que conduce electricidad. Esto puede ser la atmósfera, el océano, incluso ciertos tipos de roca. Aunque la conductividad es bastante baja, a las tormentas solares les encantan los cables eléctricos. Y la civilización moderna está absolutamente cubierta y depende de millones de kilómetros de cables que cubren la Tierra. Una tormenta solar lo suficientemente grande puede sobrecargar las redes eléctricas, destruir los transformadores y hacer que fallen redes enteras. Y esto realmente sucedió en 1889. La Tierra fue golpeada por una tormenta solar que interrumpió las señales de radio en toda Rusia. Al principio pensaron que los espías estadounidenses estaban interfiriendo sus señales y notaron que sus satélites no respondían. La bolsa de valores de Toronto se vino abajo y de repente millones de personas de la provincia de Quebec sufrieron un apagón total durante 9 horas. En 2003 otra tormenta dejó a millones de personas en Estados Unidos y Canadá en la oscuridad durante 12 horas. Y las tormentas solares de 1989 y 2003 fueron una fracción de la fuerza del evento Carrington. Entonces, ¿qué pasaría si nos golpeara una tormenta tan fuerte o más fuerte que el evento Carrington? Imagínate esto, estás de vacaciones en familia conduciendo por todo el país para ver una gran atracción en Minnesota. Tenés la radio encendida, pero empieza a ponerse estática. Así es como empieza. En la ionosfera, la radio de onda corta se ha visto abrumada por la interferencia electromagnética. Las señales no están llegando. No VHF, no UHF, las comunicaciones de barco a tierra se interrumpen, los aviones que utilizan señales BLF se desvían de su curso, el control del tráfico aéreo se oscurece y los aviones se quedan ciegos. Ahora, qué bueno que estás conduciendo porque los pasajeros de los aviones en lo alto de la atmósfera acaban de recibir más de la dosis de radiación de un año en un instante. Este fue solo el estallido inicial llamado etapa precursora. Estas partículas de alta energía se mueven a la velocidad de la luz, por lo que no hay mucha advertencia, pero una eyección de masa coronal se mueve un poco más lentamente. Todavía no ha tocado, lo peor está por venir. La radiación solar sigue golpeando la Tierra. La atmósfera está saturada de partículas de alta energía. El campo magnético de la Tierra se estira a medida que el plasma intenta despojarlo. Miras el dashboard de tu auto, tu GPS está actuando raro. No puedes orientarte, entonces pierde la señal por completo. Pero esto le está sucediendo a todos los sistemas GPS en todo el mundo. Esto es más que un problema técnico inconveniente que afecta a tus vacaciones. Las cadenas de suministro globales comienzan a fallar y en cuestión de horas se derrumbarán por completo. La comunicación militar que se basa en microondas falla. El radar se interrumpe. Los sistemas de armas se vuelven inútiles y luego se pone peor. A las pocas horas de iniciado el evento, los gobiernos están al tanto de lo que está sucediendo, pero no hay forma de comunicarse con los ciudadanos. Todas las telecomunicaciones, incluidos los servicios de emergencia, se desconectan. De vuelta en tu auto, estás en una llamada con un amigo describiendo lo que está sucediendo. Tu amigo también informa problemas técnicos extraños y menciona que el mercado de valores se desconectó, pero tenés problemas para escucharlos. Tu teléfono sigue perdiendo la llamada. Personas en todo el mundo experimentan esos extraños eventos simultáneamente. Saturan las torres de telefonía, pero no importa. El teléfono de nadie puede recibir señal. Después de una hora más o menos empezás a preocuparte y decidís salir de la carretera. Tal vez este sea un buen momento para llenar el tanque, almorzar y tratar de averiguar qué está pasando. Cuando llegas a la gasolinera, la fila ya tiene casi medio kilómetro de largo. Las bombas de gasolina no funcionan. Hay caos porque las tarjetas de crédito no funcionan. Los cajeros automáticos están fuera de línea. Tu billetera de criptomonedas está muerta. Los discos duros de todo el mundo se han limpiado. Adiós blockchain. Durante estas últimas horas de confusión, la radiación solar ha seguido aumentando en la ionosfera. Y cuando el último plasma del Sol pasa a través de la Tierra, su campo magnético de repente retrocede como una banda elástica, y toda esa energía acumulada en la ionosfera golpea la superficie a la vez. Entonces las cosas se ponen realmente mal. Las centrales eléctricas de todo el mundo están abrumadas, las fallas caen en cascada a través de todos los países, dejando continentes enteros en la oscuridad. Las líneas eléctricas y los transformadores son incendiados. Los cables de red, tanto sobre el suelo como en profundidad del océano, se caen, todos a la vez. Todo el internet se cae. Ahora, de vuelta a la gasolinera, alguien de tu familia se queja de que el agua del baño no funciona. Resulta que el agua no corre en ninguna parte. Las estaciones de bombeo y los centros de tratamiento de agua están fuera de línea. Oís un fuerte estruendo detrás de vos. Hay una colisión de 6 autos donde un semáforo dejó de funcionar. Mirando hacia la calle ves que no hay semáforos funcionando en ninguna parte. Ni aquí, ni en casa, ni en ninguna parte. No hay electricidad, ni agua, ni combustible. Y estas son solo las primeras horas.
A partir de aquí las cosas empeorarán aún más. Ha habido una serie de estudios que describen los peores escenarios de tormentas solares y cada estudio es más aterrador que el siguiente. Si el evento Carrington o algo peor ocurriera algo más fuerte ahora, tomaría meses o incluso años volver a la normalidad. Se ha estimado que algunas redes eléctricas podrían tardar hasta 10 años en repararse. Podrías priorizar las instalaciones de agua, los hospitales y los servicios de emergencia, pero aún así tendrías a millones de personas sin electricidad durante meses. Los aviones tendrían que estar en tierra, los trenes también tendrían que esperar. Algunos autos estarían bien, pero no todos. Los autos eléctricos son geniales, pero sin estaciones de carga extrañarás esa vieja estación de gasolina. Aún así no habría ningún sistema de control de tráfico. Ahora bien, esto podría estar bien en las zonas rurales, pero en una gran ciudad es un desastre. Un estudio advirtió sobre cómo la destrucción de la cadena de suministro y la falla de refrigeración provocarían disturbios alimentarios en todo el mundo. Sin calefacción, sin aire acondicionado, sin eliminación de aguas residuales, las transacciones bancarias requieren acceso a la red eléctrica y enlace de redes. Sin estos, el sistema financiero mundial estaría en ruinas. Según otro estudio, una tormenta solar lo suficientemente severa provocaría un colapso total de la sociedad. La mayoría de los gobiernos tendrían que imponer la ley marcial de inmediato, y muchos gobiernos simplemente colapsarían. Ahora, en promedio, hay un 4% de probabilidad de una tormenta solar severa en un año determinado, y un 0,7% de probabilidad de un evento tipo Carrington. Pero cada 11 años el Sol entra en un periodo de máxima actividad llamado máximo solar. Entonces las probabilidades aumentan. Actualmente estamos en el ciclo 25 que comenzó en 2019 y se espera que alcance su punto máximo en 2025. Durante el máximo solar las posibilidades de una tormenta solar severa son del 28% y las posibilidades de una supertormenta Carrington son del 4%. Cada año se tiran los dados y a pesar de los apagones y el caos que han causado las tormentas solares en los últimos años, una probabilidad del 4% no es suficientemente aterradora como para que los gobiernos tomen las medidas necesarias. Necesitamos más recursos desviados a la investigación y una revisión completa de nuestra infraestructura de energía, y estos recursos no llegarán pronto. En cambio, tenemos que confiar en nosotros mismos y en nuestras comunidades locales, tal como lo hacemos antes de un huracán, un tornado o un terremoto. Asegúrate que tu familia tenga un plan de preparación. Mantengan un suministro de alimentos y agua. Necesitas mantas térmicas, estufas de camping, calentadoras de propano por si se va el calor. Necesitas suministros de higiene, botiquines de primeros auxilios y una radio de transistores. Tened todo esto a mano todo el tiempo por si acaso. Estar demasiado preparado es mejor que no estar preparado en absoluto, porque es solo cuestión de tiempo antes de que se apaguen las luces, y cuando lo hagan no vendrá ninguna caballería. Al final, el único que vela por vos y tu familia, sos vos. Si te gustó el contenido del canal, no olvides suscribirte, darle campanita para notificaciones, darle me gusta, comentar o compartir. Hasta la próxima.